Lo primero, como siempre, el mando de apertura del vehículo acabado en el mismo cuero interior, y tenemos aquí los mandos de apertura y cierre del vehículo, del maletero, y al otro lado tenemos el mando de las luces de emergencia. Tenemos este vehículo acabado en el color negro Onyx, junto con el interior acabado en cuero Napa Sport, en este color ámbar. Vamos a empezar por la puerta. Tenemos plásticos blandos en toda la superficie, en la parte superior en este caso puede ir forrado en cuero. Tenemos las inserciones en madera de nogal Black Walnut, junto con las inserciones de acentuación en aluminio, un acabado metálico, junto con las manillas, los mandos de las memorias de los asientos delanteros y del cierre centralizado incrustados en el altavoz delantero. Tenemos los mandos de los retrovisores y de los elevalunas, además del mando de bloqueo de las ventanillas traseras. Además, fijaros la calidad que tiene este interior, fijaros en el cuero. Incluso la parte inferior de las puertas están acabados en un plástico de gran calidad. Luego tenemos estribos de las puertas en acabado metálico, con la inscripción Volvo y además iluminados. Y en esta unidad, como opcional, tenemos estos asientos deportivos en cuero Napa Sport, en este color ámbar, que son espectaculares y recoge muy bien el cuerpo. Además, esta parte delantera la podemos regular de manera manual en cuanto a su longitud, y luego tenemos los mandos típicos de regulación eléctrica, como pueden ser los ajustes lumbares, además de las regulaciones típicas de altura, inclinación de la banqueta delantera, longitud e incluso regulación del respaldo. Como sabéis, los reposacabezas van en una posición fija, como en todos los modelos Volvo. Además, fijaros el detalle de la bandera de Suecia en el asiento del pasajero, y vamos a ver ahora un poco en detalle todos los demás elementos del interior de este Volvo V90 Cross Country. Para ello accedemos al vehículo y vamos a lo primero a enseñaros este sistema Sensus Connect, y luego aquí tenemos los mandos para encender el vehículo. Además, fijaros estos acabados en madera. Esta madera es espectacular, además de un acabado mate. Y lo que más destaca quizás son el panel de instrumentos digital junto con la pantalla de 9 pulgadas. Para acceder al vehículo, para encenderlo, pues giraríamos esta ruleta de aquí con el freno pisado, y giraríamos a la derecha, también un detalle nuevo de todos los modelos nuevos de Volvo. Además, ya veis ahí que tenemos el panel de instrumentos digital, que os vamos a enseñar ahora en profundidad. Entonces, todo esto de panel de instrumentos digital lo manejamos desde los mandos de la derecha del volante, que aquí os enseñamos. Tenemos también con estos mandos regulamos el sistema multimedia, el volumen, y con esa tecla de confirmación. Mediante esta tecla podemos movernos entre los diferentes menús. Tenemos el menú itinerario, que sería como el ordenador de a bordo, en el que nos muestra toda la información de nuestros trayectos, del consumo medio, consumo instantáneo, autonomía y los diferentes parciales que tengamos. Luego tenemos el menú medios, desde el que podríamos ajustar los diferentes sistemas de reproducción de música, radio, etc. Además, si tuviésemos un teléfono conectado o si tuviésemos alguna dirección en el navegador, la podríamos manejar también desde la pantalla del panel de instrumentos digital. Tenemos la posibilidad de cambiar el diseño de estas esferas mediante los ajustes de la pantalla principal. Iríamos a máscaras y tenemos esos 4 diseños que vamos a mostraros ahora. Tendríamos el diseño ahora Glass, tendríamos el diseño Minimalistic y tendríamos el diseño Performance, y tendríamos por último el diseño Rome Ruins. Como veis, cambia el diseño de las esferas, además de su color. Luego podríamos también, otra opción es que la parte central de esas dos esferas, pues que nos muestre los medios que estamos utilizando actualmente, como puede ser la radio, o bien que nos muestre siempre el sistema de navegación, que nos muestre ahí en medio un mapa y que vemos siempre con el navegador encendido. Luego tenemos la opción de control de comandos de voz, que os vamos a enseñar ahora, que se apretaría mediante este botón, y para cancelarlo mantendríamos pulsado. Ajustar temperatura a 21.
Temperatura ajustada a 21 grados. Vamos ahora con la parte izquierda, con los mandos de la parte izquierda del volante, en el que encontramos los diferentes modos del control del crucero. Tenemos el mando central para activarlo, tenemos a la izquierda y a la derecha para movernos entre los diferentes menús, arriba el más y el menos para seleccionar la velocidad, y luego los mandos del interior del volante, que serían para regular la distancia que queremos con el vehículo de delante. Tenemos tres modos. En la parte de la izquierda tendríamos el limitador de velocidad. En la parte central, por defecto, que es lo que estamos viendo ahora, tendríamos el control de crucero adaptativo, con la regulación de la distancia con el vehículo de delante. Y luego a mano derecha pues tendríamos el Pilot Assist. Sabéis que todos estos asistentes son de serie en la gama 90, en el que el vehículo nos conduciría absolutamente solo, giraría el volante de manera autónoma, siempre que nos aparezca un volante dibujado en verde en el cuadro, en el panel de instrumentos. Os vamos a dejar un vídeo también para que veáis el funcionamiento de este sistema. El Speed Limiter tiene una función que, si lo activamos en la pantalla central, sabéis que tiene reconocimiento de señales. Entonces, mediante este reconocimiento de señales, el sistema lo que permite es que nosotros, siempre encargándonos del acelerador en este modo, el sistema lee la señal. Por ejemplo, imaginaos una señal a 60 y el vehículo nos va a impedir pasar de esa velocidad de 60. Así que siempre va a ir leyendo las señales y impidiéndonos superar la velocidad que indique esa señal. Luego tenemos levas tras el volante, tenemos el volante deportivo, en este caso son opcionales. Y luego a mano izquierda tenemos el mando de los intermitentes y de las luces. Sabéis que tenemos el backlight montado en esta unidad con los faros Full LED adaptativos. Y para activar el modo de largas automáticas, fijaros que tendríamos que hacer clic hacia arriba en este mando y veis que nos aparece el icono de las luces largas automáticas. Además tenemos luces antinieblas delanteras y traseras y bueno, el botón de reset para poner a cero los parciales del ordenador de a bordo, y el modo de ráfaga, por supuesto, de las luces largas. Luego a mano derecha tenemos los mandos de los limpiaparabrisas. En este mando central activaríamos el sensor de lluvia y bueno, tenemos la regulación de la frecuencia, los diferentes modos de los limpiaparabrisas, y luego aquí en este mando de aquí tenemos la regulación de los limpiaparabrisas traseros. Luego tenemos regulación manual mediante este mando en la parte inferior del mismo, regulación del volante en altura y profundidad. Y luego, si nos movemos a la parte izquierda del volante, tenemos este hueco portaobjetos totalmente forrado y además muy práctico. Tenemos la regulación de la intensidad de la iluminación interior ambiental. Tenemos el mando de apertura del portón o del maletero, y tenemos aquí, fijados, el detalle de las salidas de ventilación, que las cerraríamos mediante este acabado, además en este acabado metálico, las accionaríamos de aquí. Y luego fijaros este detalle que lo tienen todos los Volvos, muy útil, por ejemplo, para depositar tickets del parque. Vamos ahora con el sistema, con esta pantalla de 9 pulgadas, el sistema Sensus Connect. Y fijaros lo primero en el contorno, que está acabado en negro brillante, y no solo cumple una función estética, sino que incluye los sensores de proximidad para que los tiempos de reacción de la pantalla sean mucho más rápidos. Tenemos el botón Home, que si mantenemos pulsada más podemos apagar la pantalla, y fijaros que siempre nos va a aparecer el menú de la climatización en la parte inferior. Así que, volviendo a la pantalla, tenemos esta pantalla principal con 4 menús, más el menú climatizador en la parte, siempre nos va a aparecer en la parte inferior de la pantalla. Luego veremos cada uno de estos menús en profundidad. Fijaos que tenemos el menú navegador, menú medios, menú teléfono, y luego, si giramos la pantalla a la izquierda, tenemos las diferentes funciones del vehículo según las opciones que tengamos instaladas, que luego también veremos en profundidad. Y luego, si giramos a la parte derecha de la pantalla, tenemos las diferentes aplicaciones, que serían como accesos directos también a las diferentes opciones. Luego, en la parte superior tenemos los ajustes, el manual del usuario, los perfiles del usuario,
y también nos mostraría algún aviso si tuviésemos algún aviso del sistema. Y luego en la parte inferior de la pantalla tenemos los mandos físicos, como puede ser el control del volumen que estáis viendo ahora, pausar, modo mute, cambiar de pista y los desempañadores delanteros y traseros y las luces del warning. Entonces en la pantalla principal tenemos siempre 3 menús fijos y luego en la parte inferior el último menú que hayamos utilizado. Así que vamos a ver ahora el navegador. Veis que podemos verlo en esta parte o podemos maximizarlo. Veis que tenemos la brújula para que nos sitúe y tenemos un modo 2D y un modo 3D. Los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad pues nos aparecerá dibujado en 3 dimensiones. Luego también podemos ver los puntos de interés y luego si fijamos un destino vamos a enseñaros diferentes opciones que tenemos. Lo primero, tenemos la posibilidad de escribir nuestro destino mediante el dibujo de las letras. Por ejemplo, imaginaos que queremos poner Alicante, pues dibujaríamos cada una de las letras y el sistema nos las reconoce de una manera muy fácil, como podéis ver. Tenemos otra opción que vais a ver ahora, que es el teclado común, el teclado de toda la vida, que sería este de aquí. Y luego tenemos por último otra posibilidad, que sería mediante los comandos de voz que os hemos enseñado anteriormente. Lo mismo que podemos cambiar la temperatura, pues podemos utilizar esos comandos de voz para guiarnos por el navegador. Luego fijaros en la parte superior que nos aparecen diferentes menús. Tenemos los destinos más recientes que hayamos utilizado. Tenemos un menú favoritos en el que podemos introducir, por ejemplo, la dirección de nuestra casa. Tenemos una biblioteca, tenemos los puntos de interés, como os decíamos, que pueden ser gasolineras, concesionarios, centros comerciales, y luego tenemos por último la dirección, donde podríamos seleccionar la ciudad, la calle, etcétera, de nuestro punto de destino. Fijaos en el punto de interés que tenemos todas estas opciones, incluso turismo, deporte, lo que os decía, bares, restaurantes, y luego lo que os decía de la dirección, que podemos seleccionar el país, podemos seleccionar la calle, etcétera. Para movernos por el mapa funcionaría como una tablet normal. Si pinchamos, si pellizcamos la pantalla y moviendo el dedo nos podemos mover a través del mapa, como podéis ver. Además los tiempos de reacción y la calidad de los mapas es excepcional, y siempre, por ejemplo, que nos hayamos movido, siempre podemos volver a nuestra posición mediante el modo de que nos localice nuestra posición, que sería ese icono que está debajo del mando de las 2 dimensiones. Por último, vamos a ver los diferentes ajustes del sistema de navegación. Podemos ver el mapa. Como veis, podemos ajustar que nos muestre los favoritos, que nos muestre las cámaras de velocidad, incluso los radares, y podemos cambiar, qué puntos de interés queremos que nos muestre en el mapa. Ahora, como veis, no tenemos seleccionados casi ninguno. Luego también podemos modificar la ruta, qué ruta queremos, si la más económica, la más rápida o la más escénica, la más bonita, por así decirlo, qué queremos que nos evite, qué tipo de carreteras queremos que nos evite o qué medios queremos que nos evite. Esto sería en cuanto al navegador. Ahora vamos al menú medios, que sabéis que este sistema tiene la posibilidad de conexión, por supuesto, por Bluetooth. En este caso ahora estamos mostrando la radio y veis que nos aparecen todas las radios, todas las emisoras en esta parte derecha de la pantalla. Si pulsamos en biblioteca, pues nos aparecerían todas y tenemos la posibilidad de seleccionar mediante esa estrellita la emisora que nos muestre como favorita. Vamos ahora a seleccionar un teléfono para mostraros cómo funcionaría la reproducción por Bluetooth. Daríamos a añadir teléfono y vamos a hacer magia ahora. Vamos a trasladarnos a otro V90 para mostraros cómo funcionaría. Añadimos un teléfono, buscamos en los ajustes y una vez que tengamos seleccionado el teléfono, fijaos que podemos ver teléfono, incluso fuente de internet o medios. Y fijaros que, por ejemplo, nos aparecerían incluso las carátulas o las imágenes
de la música que tengamos introducida en nuestro teléfono. Volvemos ahora a la pantalla principal y vamos ahora con el menú de la climatización. Fijaros que tenemos la temperatura del conductor y acompañante, tenemos la regulación de las diferentes zonas, los mandos físicos para accionar el desempañador delantero y trasero, que también podemos accionarlos desde la pantalla, aire acondicionado, recirculación del aire y regular las diferentes zonas, y la velocidad del ventilador, que también podemos regularla de manera en el modo automático. Luego fijaros que para accionar también las temperaturas seleccionaríamos justo donde nos aparece la temperatura, y tenemos varias maneras, o bien deslizando sobre las diferentes temperaturas con el más y el menos, o también mediante los comandos de voz que os hemos enseñado al principio del vídeo. Podríamos sincronizar las temperaturas para que la del conductor y acompañante, en un momento en el que seleccionemos una, nos seleccione también la del acompañante. Entonces volvemos al menú principal y vamos a enseñar esta función también, antes de seguir, que es la función de aparcamiento, que por ejemplo imaginaos que un lunes por la mañana queremos programar el coche para que esté ventilado, pues podríamos programarlo desde este menú. Esta función es de serie y ya os comentamos que es una función que poca gente se ha dado cuenta que la tiene ahí. Luego, si vamos a funciones del vehículo, fijaros que tenemos un montón de iconos, como emulando botones físicos con su parte de LED. Podemos desplazar estos iconos a través de la pantalla, configurarlo como nosotros queremos, y en el momento en el que estén activados, pues fijaros que tienen una especie de LED verde encendido que nos indica que está activado esa función. Fijaros que tenemos el modo deportivo, el control de estabilidad, tenemos el Lane Keeping Assist, tenemos la asistencia de aparcamiento, el sistema de señales de tráfico, el sistema de aparcamiento, luz de viraje, luz de curva activa, en fin, un sinfín de sistemas, de asistentes, que muchos de ellos sabéis que son de serie. Entonces volvemos a la pantalla principal, vamos ahora a la pantalla de la derecha, en la que tenemos las aplicaciones que serían como accesos directos a cada una de las funciones. Por ejemplo, a FM, podemos ir al Bluetooth, o por ejemplo, fijaos que tenemos la función de mensajes, de SMS, que como no tenemos teléfono conectado en esta unidad, nos lo podemos mostrar, y fijaros que nos aparece ahora en la parte inferior de la pantalla porque es la última opción que hemos utilizado. Luego tenemos estado del vehículo, en el que nos aparecerá mensajes si tenemos alguna avería. Tenemos también la comprobación de la presión de los neumáticos, del aceite y cuando nos toca el siguiente servicio. Luego tenemos otra opción, que es la del comportamiento del conductor, en que nos muestra un histórico de los consumos medios que estemos haciendo con el coche. Este se pone a cero cada 10.000 kilómetros, podemos ponerlo nosotros a cero cuando queramos y podemos ver que nos muestre los intervalos cada kilómetro, cada 10 kilómetros o cada 100 kilómetros. Por último, el centro de descargas, en el que os vamos a enseñar ahora que podemos descargar diferentes apps. Algunas de estas apps, por ejemplo Spotify, podemos descargarlas también desde este sistema. Si tenemos una actualización de mapas, y todo esto siempre también que tengamos conexión entrante a nuestro teléfono, a nuestro vehículo a través, por ejemplo, de nuestro teléfono. Y luego, volviendo a la parte principal, si vamos a la parte superior de la pantalla, vamos a ir al menú ajustes y vamos a enseñaros todos los ajustes que tenemos del sistema, que como veis son todos estos los parámetros que podemos modificar. Entonces vamos a empezar por orden y enseñaros un poco todo lo que podemos modificar este vehículo. MyCar, tenemos el sistema de pantallas que os hemos enseñado al principio del vídeo con el panel de instrumentos digital, y que también podemos cambiar el modo de contraste de la pantalla a modo más brillante. Este sería el modo normal por defecto. Luego, volviendo atrás, vamos al IntelliSafe, que esto sería todos los asistentes que tiene el coche, que además la mayoría, o por no decir todos, son de serie además. Tenemos el City Safety, asistentes de límite de velocidad, cómo queremos que nos intervenga, si solo queremos, por ejemplo, Lane Keeping Assist, si solo queremos que nos intervenga la dirección, que solo sea una advertencia, en fin, un montón de posibilidades que os invitamos a que lo podáis ver con detenimiento, porque
La verdad es que los diferentes ajustes pues son muy configurables y podemos seleccionarlo a nuestro gusto. Luego también podemos, por ejemplo, el Drone Sign Information, que nos muestra un aviso si nos pasamos de cierto límite de velocidad. Volvemos al menú ajustes, My Car, y vamos a ir ahora al modo de conducción individual que no tenemos seleccionado todavía. Lo activaríamos mediante este icono y podemos configurar, pues partiendo desde un modo de conducción, pues configurar la pantalla del conductor, cuánta fuerza de dirección queremos, el motor como queremos que esté configurado, la característica del freno, el climatizador, incluso la suspensión si tuviésemos equipada la suspensión neumática. Luego os enseñaremos el mando desde el que ajustamos todos los modos de conducción. Luego tenemos el menú de luces, podemos configurar las luces exteriores, sabéis que tenemos el backlight montado en esta unidad, así que tenemos el Active High Beam, que es las luces de carretera automáticas, y luego fijaros también todo lo que podemos configurar en cuanto a las luces. Luego vamos ahora a la iluminación interior, tenemos iluminación ambiental por supuesto, tenemos la posibilidad de regular cuánto de intensidad queremos de esta iluminación interior, incluso podemos regular los colores de la iluminación interior de los plafones delanteros y traseros. Luego en cuanto a espejos, que nos incline los espejos al dar marcha atrás, que nos pliegue los espejos al cerrar y que tenga la función de antideslumbramiento automática que tiene esta unidad. Cierre, que nos bloquee las puertas automáticamente a partir de cierta velocidad y que como queremos que nos abra el vehículo en el momento en el que damos al mando de apertura del mismo. Luego freno de estacionamiento automático, podemos seleccionarlo, ya que sabéis que es eléctrico, podemos seleccionar que siempre nos aparezca activo en el momento que paremos el motor, y luego tenemos los limpiaparabrisas que nos mantenga siempre la memoria del modo automático, y también sabéis que tenemos la posibilidad de poner el posicionamiento de servicio, dado que en el modo normal no podemos manejar los limpiaparabrisas. Luego en cuanto a sonido, bueno, podemos modificar el tono, balance, ecualizador, graves, agudos, etc. Este es el sistema de serie, son 330 vatios y la calidad de sonido os aseguramos que es muy muy buena, no por ser el equipo básico es un equipo malo, para nada, todo lo contrario, es un equipo excepcional. Ya el Woolworths & Wilkins es muy muy bueno, es de los mejores sistemas multimedia o mejores sistemas de sonido que hay en el mercado, así que os recomendamos que lo probéis. Luego en el menú medios, bueno, podemos también reproducir vídeo, tenemos menú comunicación en el que podemos seleccionar todos los ajustes wifi del vehículo, ajustes del teléfono, tonos de llamada, eso, lo que os decía, incluir una red wifi en el vehículo, conectarse a una red wifi, etcétera. Y luego por último, bueno, tenemos también el menú las diferentes opciones de climatización y los diferentes ajustes del sistema, como puede ser la configuración de los perfiles de conducción que os hemos mencionado también al principio del vídeo, en el que podemos seleccionar todos los ajustes a nuestro criterio y que cada conductor tenga su perfil propio, de tal manera que en el momento que accedamos al vehículo, pues seleccionar nuestros ajustes seleccionando ese perfil de conducción que tengamos en esta parte de la derecha de la parte de ajustes. Y esto sería lo principal de esta pantalla del sistema Sensus Connect. Vamos ahora al túnel de transmisión. Tenemos la caja de cambios automática de 8 velocidades de serie en este motor de 5 con manejo secuencial mediante toques de la palanca o bien mediante las levas al volante que os hemos enseñado antes, que es un opcional. Tenemos el mando de encendido del vehículo, tenemos el mando debajo de los diferentes modos de conducción, que si le apretamos veis que nos aparecen en la pantalla principal
los 5 modos de conducción de esta versión V90 Cross Country. Tenemos el modo Eco, el modo Comfort, el modo Off-Road, modo Dynamic y modo individual. Luego los veremos un poco más en detalle. Debajo tenemos el freno de mano eléctrico y la función Auto Hold de los frenos, que es una función también bastante interesante y lo que traeríamos desde ese mando. Luego en esta parte de aquí tenemos los posavasos y un hueco, además de una toma de 12 voltios, y luego tenemos otro hueco en esta parte delantera en el que depositar, por ejemplo, un mando de garaje entra perfectamente. Y luego tenemos el reposabrazo central, fijaros que además está forrado en cuero, y tenemos la toma USB, la toma auxiliar, y tenemos también forrado totalmente y una parte de goma en la parte inferior. Vamos a ver ahora un poco más en profundidad los modos de conducción. Vamos a ver ahora, por defecto siempre me viene en el modo Comfort, pero también tenemos el modo Eco, que sería un modo de conducción eficiente, y fijaros que nos cambia el cuenta de revoluciones, nos cambia por un medidor de conducción eficiente. En el modo Comfort nos va a aparecer un cuenta de revoluciones normal, es el modo por defecto. En el modo Off-Road nos va a seleccionar también el control de descenso de pendientes, que sabéis que es de serie en este V90 Cross Country. Y luego tenemos también un modo Dynamic, fijaros que nos sube las revoluciones en el momento en el que seleccionamos, el acelerado es mucho más puntiagudo, desde la máxima potencia, y luego tenemos el modo individual en el que hayamos seleccionado nosotros nuestras configuraciones. Todo esto lo regulamos mediante este mando del Drive Mode. La guantera de gran capacidad, y luego si nos desplazamos a la parte superior del coche, al techo, veis que tenemos el retrovisor sin marcos, de un diseño muy bonito, y tenemos el mando de las luces y los altavoces o los micrófonos del sistema Bluetooth del vehículo. Plazas traseras, como el mismo diseño de las delanteras, con estas inserciones en madera Black Walnut, y fijaros la iluminación ambiental que recorre la parte baja de estas inserciones, además de las manillas. También tenemos iluminación ambiental además de las bandejas. Tenemos la manilla, tenemos los mandos de los elevalunas y tenemos los altavoces del sistema multimedia, además de unos huecos portaobjetos. También tenemos estribos metálicos en esta parte trasera, además de estar iluminados, y aquí tenemos los asientos de estas plazas traseras. Vamos a acceder y fijaros, yo mido unos 72 y tengo este hueco para las piernas en mi posición de conducción y este hueco para la cabeza. Como veis, dimensiones bastante amplias para este vehículo. Tenemos salidas de ventilación en los pilares B de cada uno de los laterales. Tenemos asientos de techo con su percha y con su hueco para la red portaobjetos, que evita que se desplacen hacia delante. Tenemos la iluminación de LED, este plafón trasero, nada más con la iluminación ambiental, y luego tenemos anclajes ISOFIX, por supuesto, y el reposabrazos central con sus dos posavasos y sus huecos portaobjetos, uno de ellos con tapa. Y luego la consola central tenemos una toma de 12 voltios. Así que ahora vamos a ver el maletero. Vamos ahora con el maletero, la abertura eléctrica en este caso, y fijaros que la cortinilla se retrae de manera automática para tener un mejor acceso al maletero. Vamos a ver un poco en profundidad, veis que está totalmente tapizado, nada más un tapizado de alta calidad. Tenemos aquí el kit de primeros auxilios y tenemos aquí debajo este hueco, esta tapa. Fijaros que además tiene un amortiguador hidráulico, y debajo tenemos el compresor del aire y un hueco también para depositar diferentes objetos. Tenemos argollas en el suelo y tenemos bastante hueco. Para plegar los asientos, en este caso lo haríamos de forma manual. Tenemos la opción montada en esta unidad y veis que queda una superficie totalmente plana. Vamos a ver ahora el compartimento del motor. Para ello abrimos el mando, accionamos el mando que está en el hueco de los pies del conductor,
Y para abrir el capó motor, pues nos iríamos hasta la parte delantera y justo donde acaba el emblema de Volvo de la parrilla principal, pues ahí tendremos el mando de apertura de este capó. Y aquí tenemos el motor 2.0 litros de 4 cilindros y 235 caballos. Fijaros además que el portón lo podemos abrir más todavía y todos los detalles, como siempre os decimos, de este modelo lo tenéis disponible al final de este vídeo.